Hola Cupcakers, bienvenidos un día más. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy vengo a hablarte de los impulsores químicos como por ejemplo el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio. Si te gusta hacer postres, sabrás que en repostería se utiliza muchísimo estos dos ingredientes, es decir, el bicarbonato de sodio o el polvo de hornear, también conocido como levadura química. Pero bueno, ¿para qué sirven estos ingredientes? Pues estos son impulsores químicos que sirven para airear nuestras masas, ya sea nuestros bizcochos para que queden más esponjositos o incluso también los podemos utilizar en galletas para que no queden apelmazadas. Como estos ingredientes son bastante potentes, verás que se utilizan en muy poquita cantidad. Y por eso muchas veces me han llegado a preguntar que si una cucharadita, por ejemplo, del polvo de hornear, como es tan poquita cantidad, si la podemos eliminar de la receta. Y la verdad es que no, nunca debemos omitir o eliminar directamente algún impulsor químico porque entonces vamos a variar mucho el resultado final de esa receta. Aunque tú veas que sea muy poquita cantidad, por ejemplo 1 o 2 cucharaditas de polvo de hornear, esa cantidad es necesaria para que la receta quede bien. Eso sí, siempre y cuando la receta esté bien diseñada. Y aunque es verdad que ambos ingredientes nos ayudan a que nuestras masas queden más aireadas, no se pueden intercambiar uno por otro. Es decir, si una receta dice una cucharadita de polvo de hornear, no la cambies por una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y esto es porque la manera en la que se activa cada uno de estos ingredientes es diferente. Por ejemplo, el polvo de hornear se activa con el calor. Es decir, cuando tú haces un bizcocho que tiene polvo de hornear en sus ingredientes, va a entrar en acción cuando entre dentro del horno. Conocer esta característica del polvo de hornear nos viene genial para este super tip que te voy a dar ahora. Y es que las masas que están hechas con polvo de hornear pueden reposar un poco antes de ser horneadas. Por ejemplo, imagina que tú tienes una masa de bizcocho y la quieres hornear en 2 partes y no tienes 2 moldes. Pues puedes hornear primero la mitad de la masa y luego cuando ya desocupes el molde, hornear la otra mitad. En cambio, el bicarbonato de sodio reacciona ya dentro de la masa cuando lo ponemos en contacto directo con algún ingrediente ácido, como por ejemplo yogur, vinagre, jugo de limón, cacao o cualquier otro ingrediente que tenga un puntito ácido. Por eso es importante que las masas de bizcocho que hagas con bicarbonato de sodio no las dejes reposar. Cuando las hagas, ya las metes a hornear. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el tipo de harina que utilizamos a la hora de hacer nuestros postres y utilizar estos impulsores químicos. Yo siempre utilizo harina de trigo común todo uso, también conocida como harina floja, harina 4 ceros o harina sin preparar. Esto quiere decir que solo es harina de trigo, no tiene ningún impulsor químico añadido. Y esto lo hago porque yo prefiero controlar la cantidad de impulsor químico que añado en cada receta. Según la consistencia o la textura que quiera conseguir en cada postre, puedo añadir uno u otro. Y bueno, tú podrías pensar que si tienes en casa alguna harina de repostería que ya tiene impulsor químico añadido, podrías utilizarla reduciendo un poquito la cantidad de polvo de hornear o de bicarbonato que yo te indico en la receta. Eso estaría muy bien si supieras la cantidad exacta que tiene esa harina de repostería o esa harina ya preparada. Pero por lo general no sabemos la cantidad de impulsor químico que tiene, así que por eso yo siempre recomiendo harina de trigo común todo uso. Pues bien, una vez que ya sabemos qué son los impulsores químicos, para qué sirven y cómo reaccionan, te voy a enseñar a medirlos. Y esta parte es muy importante porque de ello va a depender que tu receta no quede muy bien o que sea todo un éxito. Como estos ingredientes son tan potentes, se utilizan en muy poquita cantidad y puedes medirlos de 2 maneras, ya sea en gramos, sabiendo la cantidad exacta que mide cada uno de estos ingredientes, aunque para ello vas a necesitar una báscula muy precisa de cocina o una gramera. O la otra manera que yo suelo utilizar y que para mí me resulta muchísimo más fácil son las cucharitas medidoras de repostería como estas. Como ves, en estos juegos de cucharitas medidoras suelen venir varias medidas. Esta de aquí es la cuchara, que es la de 15 mililitros, y esta de aquí es la cucharita, que es la de 5 mililitros. Así que cuando yo te digo que utilices una cucharita de polvo de hornear o de bicarbonato de sodio, me refiero a este tipo de cucharita, cucharita medidora de repostería. Hago esta aclaración porque he descubierto que muchas personas utilizan otro tipo de cucharitas, que son las que tenemos en casa para tomar postres o para tomar café. Y esto es muy importante que no lo hagamos porque fíjate bien en el tamaño de estas cucharitas. Tú puedes pensar que bueno, son cucharitas de postre, ¿no? Una y otra, pero fíjate la diferencia tan grande. Entonces, si en una casa tienen esta cucharita y en otra casa tienen esta cucharita de aquí, pues claramente la cantidad de polvo de hornear o de bicarbonato de sodio que se agarre con ellas no va a ser igual y por lo tanto el resultado final tampoco va a ser igual que el mío. En cambio, las cucharitas medidoras de repostería tienen una medida universal en todo el mundo, así que sea cual sea el país desde el que me estés viendo, la cucharita medidora de repostería es la que mide 5 mililitros y va a ser igual en todo el mundo.
Sabiendo esto, te cuento que para medir el impulsor químico es tan fácil como agarrar un poquito del polvo de hornear o del bicarbonato de sodio y eliminar el exceso de la cucharita. De esta manera el producto quedará a ras de la cucharita y esa es la cantidad exacta que tienes que utilizar. Y ya como dato final te cuento una información que me suelen preguntar bastante y es cuál es el polvo de hornear que utilizo, y es este de aquí, el más conocido creo que en todo el mundo, el de la marca Royal. Esta marca también tiene otra levadura, que es la levadura seca o instantánea de panadería, pero esa no es la levadura química de la que te estoy hablando para hacer bizcochos. Cuando hablo de polvo de hornear o levadura química me refiero al del botecito rojo o cajita roja. Ya te he dado toda la información más relevante que debes conocer sobre los impulsores químicos para que los utilices correctamente. Estoy segura que este tipo de vídeos, que no son recetas sino que tienen información repostera cargadita de valor, te van a servir de muchísima ayuda, ya que no sirve de nada seguir recetas si no sabemos cómo funcionan correctamente los ingredientes. Aquí abajo en la cajita de información de este mismo vídeo te voy a dejar enlaces directos a otros vídeos de teoría repostera que te he preparado. Ahora sí, cuéntame, ¿qué otro tipo de información repostera te gustaría saber para prepararla para ti? Si te ha gustado el vídeo, recuerda darme un super like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones si todavía no lo has hecho. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, Cupcakers.